¿Sabes? No sé si no te ha pasado que en medio de lo que vivimos, no llegas a abrumarte en medio de tanta tecnología. O sea, tanta tecnología, tanta inmediatez en la información, tantas mentiras en redes, tantas verdades en redes que ocultan, bueno, tantas cosas que llega uno a abrumarse, al menos yo, o sea, no sé si es porque ya estoy viejo, pero como que siento que me abrumo, siento que me canso de tantas cosas que vengo escuchando, tanta información, tanto entretenimiento. O sea, si tú quieres perder el día entero en tu teléfono y si la batería de tu teléfono te lo permite, lo puedes hacer. Pero podemos pasar todo el día ahí metidos. No sé cuál sea tu serie favorita, no sé qué sea, pero a veces llega uno a cansarse de eso. Y llegamos a cansarnos tanto que se nos olvida que todo en nuestra vida depende de su misericordia y de la gracia que Él ha mostrado a nuestras vidas. Llegamos a permear tanto nuestra vida, y cuando me refiero a permear, es como cuando, no sé, te quitas de repente algo de ropa o vas a ponerte algo de ropa y estás en el baño y lo pones ahí en el lavamanos y el lavamanos tiene un pequeño charquito de agua y cuando te lo pones está todo empapado. Pensaste que el charquito no iba a tener todo ese efecto, pero exactamente eso le pasa a nuestra vida. Tanto que escuchamos lo que no debemos, que de repente es un charquito, pero ponemos ahí nuestra vida. Prestamos oído a las expresiones, palabras, a los gestos que no debemos prestar y nuestra vida se contamina de eso. Se contamina de malas noticias, se contamina de malas palabras, se contamina de una mala actitud, se contamina, no sé, de tantas cosas de las que estamos rodeados. No sé si fue por el hecho de estar compartiendo esa palabra, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6, oye Israel, el Señor uno es. No sé si es porque he venido hablando de eso en 2 semanas, que el algoritmo de mis equipos que me escuchan lo que hablo, ¿verdad? De repente me aparece una explicación increíble de un rabí judío explicando cómo ellos relatan ese texto. Y a donde voy es que él decía, cuando nosotros decimos, oye Israel, el Señor uno es. Decían, nosotros nos tapamos los ojos cuando leemos esa escritura y no importa si sea un niño, no importa si es un adulto, tendemos a tapar nuestros ojos. Entonces, y empieza la explicación y básicamente la explicación que él da es que tapan sus ojos para decir que no importa en la oscuridad en la cual ellos se encuentren, el Señor siempre será uno y el Señor siempre estará por encima de todo. Y extra, que sin importar la circunstancia, que pueden estar en un abismo donde todo sea completamente oscuro, ellos van a amar al Señor de todo corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y me quedo yo pensando, si todo lo que escuchamos nos ha evitado, o más bien ha hecho que perdamos disfrutar del silencio, que dejemos de disfrutar toda esta tecnología tan una encima de otra, ¿verdad? Pero si eso nos ha hecho olvidarnos de tantas cosas y particularmente por eso no escuchamos la voz de Dios. Yo sé que estamos en una tarea, esto de esta nueva serie de escucha no es tan fácil, ¿verdad? Porque una cosa es decirlo, pero yo quiero hacerlo lo más tranquilamente posible, de tal manera que para tu vida se convierta en algo práctico. O sea, si se convierte en algo real, que tú puedes aprender a escuchar la voz de Dios. Es mi mayor anhelo. O sea, la voz de Dios, y de hecho Dios te ha venido hablando un montón. No solamente en la iglesia, Dios te habla un montón, a través de un montón de cantidad de cosas, te habla muchísimo. Pero a ratos sí tenemos que quitar distracciones y aprender a identificar la voz de Dios. Hoy estamos almorzando con unos discípulos y ellos tienen una bebé, pero recordaba, mientras hablaba con ellos y los escuchábamos, estamos ahí compartiendo, recordaba cómo la voz la identificábamos súper fácil. O sea, podía estar, no sé, podemos estar en la iglesia, así sentaditos como están ustedes, y de repente lloraba un niño, y uno escuchaba y decía, no, pero ese no es el mío. Y uno aprende a escuchar esa voz, escucha, en medio de todo el bullicio. Pero ¿por qué habíamos aprendido a escuchar e identificar esa voz de nuestros hijos cuando eran bebés, cuando lloraban? Porque cuando fueron bebés, lloraban en la oscuridad de la noche, en medio del silencio, y era la única voz que escuchábamos.
De modo que cuando lloraban y estaba todo lleno, o estábamos en la iglesia, o estábamos en algún lugar y habían más bebés, pero escuchábamos, podían estar llorando todos, pero sabíamos si nuestros hijos, si alguno de nuestros hijos estaba llorando. Porque en el silencio aprendimos a escuchar su voz. Y luego del silencio, no importaba el bullicio, podíamos identificar de igual manera la voz de aquel que estaba llorando. ¿Por qué te hablo del silencio? Porque necesitamos aprender a escuchar la voz en el silencio. No necesariamente de la oración. A lo mejor ya lo has escuchado en el silencio y no te has dado cuenta. Lo digo es para que puedas identificar a Dios, para que podamos identificar que es su misericordia, para que podamos identificar su voz, que ciertamente, como ya lo dije, sí nos está hablando. El libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 1, dice esto. Nuevo Testamento, hay una carta que escribe un escritor, no se sabe quién es, pero el escritor le escribe a los hebreos y dice, Dios, comienza así esa carta, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Me encanta esto. Dios, habiendo hablado muchas veces, versículo 1, muchas veces y de muchas maneras. ¿De cuántas maneras Dios te ha hablado? ¿Y de cuántas nos hemos perdido de escuchar su voz? Por andar afanados, por andar de todo. Bueno, ok, ya vamos a hablar un poquito o identificar un poquito eso. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando a nuestras vidas. Dios sigue hablando. Lo que necesitamos nosotros es aprender a escucharlo, y sí, es a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos estar de lo seguros de que Dios es quien nos habla cada día? Comienzo preguntándote, ¿qué es lo primero que haces cuando abres tus ojos? Agarrar el celular para ver si el innombrable o la tóxica me escribieron. ¿Qué es lo primero que haces? Mirar historias para ver si aquella persona, o para, no sé, para comenzar tu día enterándote de los chismes de todo el mundo. Lo pregunto de verdad, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando abrimos nuestros ojos? Mirar y decir, ¿por qué tan temprano otra vez? Porque eso determina lo que vas a escuchar el resto del día. Tomas al menos algunos instantes de silencio para buscar al Señor. Si no lo haces, es bueno que lo hagamos. Porque lo primero que hacemos generalmente, y como estamos tan llenos de tecnología, nadie se siente culpable aquí, la gran mayoría de nosotros, por no decir todos lo hemos hecho en algún momento, lo primero que hacemos es tomar nuestro celular, nuestro teléfono, dispositivo, ¿ok? Así que no hemos escuchado a Dios. Fíjate por qué. Porque creo que no hemos aprendido a establecer una buena relación con Él. No hemos aprendido a establecer una buena relación con Él. Primero quiero relacionarme con el mundo exterior. Quiero saber a quién le importo. Quiero saber si alguien me escribió durante la noche, la madrugada. Quiero saber algo, y por eso tomo esto. Quiero recibir información para alimentar mi día. Bueno, ¿y qué tal si en ese instante de silencio hacemos el ejercicio de no correr al teléfono, sino de, Señor, vas a fallar algunos días, pero comienza a tratar de hacerlo. Tienes que poder hacerlo. Dejamos que nuestra relación con Dios no se construya de una buena manera, y entonces estamos tan llenos del ruido que hay afuera que no podemos escuchar a Dios. De hecho, hay personas que, viniendo a la iglesia y todo, creen que la Biblia solamente es para la iglesia. No creen que sea importante leer la Biblia en su casa. Porque alguien te dijo, mira, olvídate lo que alguien te dijo. Si quieres un buen día, busca al Señor de primero. Busca al Señor de primero. Esta me encanta. No escuchamos a Dios porque tenemos una interferencia por seguir abrazando un pasado descompuesto.
Mira, el pasado ya hace parte de la historia de tu vida. Ya pasó, sí, es real, sucedió. Lo que te hizo llorar, lo que te hizo feliz, lo que te defraudó, lo que todo, sí, es verdad. Y eso no se puede cambiar. Y por mucho que pienses en él, y por mucho que te desgastes tu vida, las lágrimas de tus ojos, que desgarres tu corazón, no va a cambiar. Ya pasó. Ahora, comienza a buscar algo nuevo para tu vida. A algo, no a alguien, calma. Algo nuevo para tu vida. ¿Qué tal si comienzas tu vida reconstruyéndola alrededor de una buena relación con Dios? No te estoy pidiendo una hora de tiempo, te estoy pidiendo tus primeros segundos de tiempo. Quizá los mejores. Eso es lo único que te estoy pidiendo. Pastor, ¿y cómo sé que Dios me va a hablar? Bueno, Dios te va a hablar. Lo que Dios te hable nunca va a ir en contra de su palabra. ¿Por qué? Porque quiero que esto te quede claro. Dios, de hecho, ya te ha hablado a través de muchas cosas que tú ya sabes. ¿Te lo explico? A ver, la Biblia dice que debemos odiar o amar a los que nos han hecho daño. Entonces, ¿qué haces odiando? La Biblia dice que tienes que perdonar o guardar rencor. Entonces, ¿por qué te esfuerzas tanto guardando rencor? O sea, ya sabes que tienes que hacer las cosas bien. Entonces, ¿por qué no las haces bien? Mira, el lunes, tanto que hablé de elevar cometa y nos fuimos a elevar cometa. Y cuando íbamos a nuestro corre de ir a elevar cometa, que nos fuimos aquí a Pasca, y ok, yo tengo todo planeado para ir a Cibaté, pero luego se corre todo 1 hora y media, no podemos ir a Cibaté porque no alcanzamos a subir, es tanto tiempo subiendo, es tanto tiempo para elevar la cometa, no alcanzamos, así que bueno, vámonos para Pasca. Así que ya mi mente comienza a tener un cortocircuito. ¿Por qué? Porque cuando son este tipo de viajes me gusta tener más o menos coordinado el tiempo. Vámonos para Pasca, entonces ya cambio. Entonces ese cambio en mí no me hace feliz. Pero no me voy a desquitar con Sofi porque está en terapia. No voy a desquitar con mi esposita porque pues hace un poco de días que no podíamos armar como un plancito así chiquito. Sí, entonces pues, no voy a echar a perder el día. Y empiezo a darme cuenta que todo el ambiente en mi carro, el ambiente de mi familia, comienza a cambiar. Pero Dios no necesita decirme, hey, tienes que cambiar, es un ambiente familiar, debes amar, estoy volviendo el corazón de los hijos a los padres y tú vas a dañar este bello momento familiar. No necesita Dios hablarme con eso. No necesita recordarme los versículos que sé de tratar amable a la gente. No necesita eso. No necesita recordarme que en cuanto dependa de mí, debo estar en paz con todos, aunque todos no estén en paz conmigo. Dios te habla por medio de lo que tú ya sabes muchas veces. Hay un versículo, curso de matrimonios. Muchos llegan al curso de matrimonios hasta el día que damos ese versículo. El refrán dice que para pelear se necesitan dos. El versículo de Proverbios dice que la blanda respuesta, la respuesta amable, calma la ira. Y hasta ahí llegan. O sea que si es que me pelean, yo tengo que ser amable. O sea que si me viene y me grita y me dice no sé qué, entonces yo tengo que decirle, bueno mi amor, no sé qué le pasa. Sí, y la gente entra en shock con eso. ¿Por qué? Porque normalmente Dios sí te va a hablar de muchas cosas que van en contravía de los principios que el mundo enseña hoy en día. Por eso no queremos escuchar la voz de Dios, porque es que Dios, ¿cómo me va a decir que tengo que la blanda respuesta, que la respuesta amable, cuando yo lo que quiero es sacar todo este odio que tengo en mi corazón? Imagínate aquellos que saben que la Biblia dice que debemos tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Te imaginas eso?
tratar uno a todo el mundo como si uno estuviera por debajo. No, entonces yo para qué estudié, dígame. La voz de Dios siempre va a estar de acuerdo con su palabra, siempre, siempre. Nunca pidas que Dios, nunca pidas poder tomar derecho a ciertas cosas, cuando la Biblia dice que no tiene por qué ser así. Si la Biblia dice que vale la pena perdonar, es porque vale la pena perdonar. No porque no tengas derecho a sentirte mal, por supuesto. Lo que pasa es que muchas veces nuestras emociones son las que se han visto afectadas por un montón de cosas. Nuestras emociones, como lo dije al principio, son las que se han visto permeadas por lo que ha sucedido en nuestra vida, por nuestro pasado que no podemos restaurar, por esas cosas. No, hay cosas que no podemos cambiar de allí, pero no podemos dejar que las emociones sigan hablando, porque cuando emociones siguen hablando, dejamos de escuchar a Dios y por lo tanto dejamos de disfrutar y recibir lo bueno que Dios tiene para nuestra vida. Cuando emociones, es que emociones son súper traicioneras. Todo el tiempo las emociones te están diciendo que tu ego salga a brillar. Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Sabes? Cuando David muere, la Biblia dice, cuando David muere, tenía en su tesoro personal, o sea, como que debajo del colchón, 40 toneladas de oro. Era lo que él estaba ahorrando para poderle construir una casa al Señor, para construir el templo del Señor. La Biblia dice, y otros tantas toneladas de plata y no sé cuántas toneladas en piedras preciosas. Y sin embargo se atreve a decir, si yo tengo una angustia, no puedo mirar lo que tengo aquí. No puedo mirar mis bodegas, no puedo mirar mi ejército, que de paso el ejército de David fue el mejor ejército que existió en Israel en aquella época, fue el tiempo donde más creció, o sea, tenía todo el respaldo de Dios, pero no miraba hacia el frente, no miraba hacia abajo, miraba siempre, porque de ahí venía la voz que él necesitaba escuchar, de ahí era donde venía. Alzaré mis ojos a los montes, necesito saber, mi socorro no viene de lo que tengo. Mi socorro no viene de la seguridad que yo puedo sentir. Porque a lo mejor tú dices, no, lo mío no es tan fuerte, yo estoy seguro, tengo unos ahorritos, tengo esto, estoy bien, mi matrimonio está bien, o mi soltería está bien, y genial. Pero aún con todo y tu seguridad, es mejor levantar nuestros ojos y decir, yo voy a alzar mis ojos al cielo, porque de allá viene mi angustia. Tengo que callar la seguridad que tengo, tengo que callar el afán que está rodeando mi vida, para poder confiar en el Señor. Mira, te lo aseguro así, o más bien lo pregunto para que no sea yo quien lo diga. ¿Hay alguien aquí que haya escuchado la voz de Dios, haya obedecido y haya obtenido una buena cosecha de parte de Dios? Si hay alguien, por favor, levante la mano. Entonces, ¿vale la pena confiar en el Señor, sí o no? El Señor nunca nos va a defraudar. Ahora, ¿cómo más podemos identificar la voz de Dios? Bueno, porque la voz de Dios nos va a desafiar para que nuestra fe crezca. Nos va a desafiar para que nuestra fe crezca. Siempre la voz de Dios va a querer que tú hagas algo más, que vayas un paso más allá, que salgas, o más bien, no salir de tu zona de confort, sino que amplíes tu zona de confort, sintiéndote seguro un paso más allá. ¿Tú no te has dado cuenta en cuestión de relaciones interpersonales, la Biblia cómo es de exigente? ¿Sabes qué exige la Biblia? Y creo que lo hablé en los devocionales de esta semana, ¿verdad? Lo he venido grabando esta semana. La Biblia dice, y amarás a los demás igual que a ti mismo. Por lo tanto, debes hacer con los demás lo mismo que quieres tú que ellos te hagan a ti. Wow. O sea que todo lo que tú quieres en tu vida, tú tienes que hacerlo con otros. Si tienes a alguien que conozcas ahí al lado, dile, de aquí en adelante te va a ir bien. Te voy a tratar como quiero que me traten a mí. Así que te va a ir súper bien. Pero vamos, dígaselo. Algunos dicen, no, yo no le digo nada. Venga de su esposa, dígaselo, no sea así. ¿Te fijas cómo es exigente? Claro, porque la Biblia no está diciendo, te van a dar a ti todo lo que quieras.
la Biblia te está diciendo es, despójate tú y trata a los demás como tú quieres. Y eso nos ayuda a crecer, eso nos ayuda a madurar, eso nos ayuda a ser mejores. Eso nos ayuda a no sentirnos defraudados, porque a lo mejor tú estás esperando y estás defraudado por alguien que no te ha dado lo que tú tampoco le has dado a esa persona. Por lo general pensamos que no es así, pero sí. Lo normal es que aunque la palabra del Señor venga y desafíe nuestra vida, va a producir en nosotros paz. ¿Qué va a producir en nosotros? Y por otro lado, va a ser una palabra específica. Lo que Dios te hable a ti siempre va a ser claro, no va a ser enredado. A veces hay gente que viene y nos pide consejo y nos dice, pastor, es que tuve un sueño, y le cuentan a uno un sueño que eso da para una película de terror, pero, o sea, necesita un buen guionista, un excelente libretista, sí, o sea, necesita un montón de cosas y uno no lo entiende. ¿Y qué querrá decirme el Señor? Dios no te va a enviar un crucigrama para que descifres qué es lo que Él quiere hablarte. Él va a ser muy claro y específico en aquello que Él quiere hablarte. ¿Hay sueños por los cuales Dios te puede hablar? Sí, pero pídele al Señor que te hable por su palabra. Voy a ir aquí. Dile al lado, Dios quiere hablarte. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Este versículo yo lo conocí hace un tiempo, donde me decían, este versículo es la línea, el número telefónico de Dios. Y decía, pero los números telefónicos tienen 7 y este tiene 3. Jeremías 33, 3. Y me lo aprendí así, clama a mí y yo te responderé. Pero te lo voy a leer, aquí me gusta más la traducción del lenguaje actual que dice, llámame y responderé. Dios no te va a dejar en visto. Dios no va a ver que eres tú y va a decir, ay, otra vez. No, Dios no va a hacer eso. Fíjate lo que está diciendo Dios. Fíjate, Dios está diciendo, llámame. ¿Sabes qué? Te voy a responder. Ahora, ¿sabes qué me gusta de Dios? Que Él podría hablarte, pero Dios es demasiado respetuoso y quiere que tú tomes la iniciativa. ¿Lo digo de nuevo? Dios está esperando que tú lo llames. No, pastor, es que Dios viene y me habla de cosas que... No. Dios te va a hablar de aquello en lo cual tú quieras estar interesado en escuchar. Dios no va a violentar tu voluntad para decirte X o Y cosas de determinado. No, Dios no va a violentar tu voluntad. Dios no es eso. Dios no es uno que viene e impone y te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer y lo tienes que hacer a la fuerza. No, Dios jamás será así. Esa es la razón por la cual yo amo tanto a Dios, porque Él siempre nos da la libertad. ¿Nos da qué? La libertad. Ay, te puede ver llorando y tú diciendo, ay, Dios, ayúdame, pero llámame. Sí, te veo llorar, veo que estás angustiadísimo. Veo que de veras, o sea, ya los ojos, las ojeras, o sea, estás terrible. Llama. Yo te voy a responder. Pero que digas Dios no significa que lo estás llamando. Tienes que llamarlo a Él, tienes que ser claro. Llámame, te responderé. Dios siempre va a responder, siempre va a responder. Siempre. Pero lo que Él dice es, así que es iniciativa de quién. Y mira lo que sigue diciendo. Te haré conocer cosas maravillosas, grandes y ocultas que tú no conoces, decía la Reina Valera, pero dice esta, te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. ¿Cuántos quieren conocer cosas maravillosas así, increíbles, ocultas de Dios que nunca han conocido? Ok, si quieres hacer eso, haz lo que ya sabes que debes hacer. ¿Qué pasó con los amén? Ni uno, o sea, quieres que Dios te dé una revelación así gigantesca, pero no quieres perdonar a la persona que te hizo daño. Quieres que Dios te dé una revelación gigantesca, pero cuando te dan mal las vueltas y te dan dinero a tu favor, sabiendo tú que no debes hacerlo, o cuando te llevan la cuenta del restaurante y te cobran menos de lo que es, tú dices, uy, qué bendición, se les olvidó cobrarme la carne.
¡Ey! Sabes que no debes hacerlo. O sea, ya Dios te habló, ya lo sabes. ¿Quieres una revelación gigantesca? Haz lo que debes hacer bien. Porque si no estás haciendo lo que ya sabes que debes hacer, ¿para qué Dios va a querer mostrarte? Pastor, ¿habían dinosaurios en la Biblia? Te digo que sí, pero ¿para qué quieres esa demostración de ese tipo de cosas? ¿Para qué buscas una revelación así gigantesca en YouTube cuando sabes que lo que debes hacer cada mañana es levantarte y acercarte a esa misericordia que te sostiene cada día? O sea, créeme, es un ejercicio diario que vale la pena hacer. Debemos escuchar, mira, debemos aprender a escuchar a Dios. ¿Para qué? Para que podamos tomar buenas decisiones. Cuando tú escuchas a Dios, te va a ir mejor porque vas a tomar mejores decisiones. ¿Alguien aquí ha tomado alguna vez alguna mala decisión? Escucha a Dios antes de tomarla, por Dios, por favor. En serio. Necesitas fortaleza en tu vida, comienza a escuchar a Dios, vas a recibir fuerza de Él. Vas a identificar qué es fuerza de Él y vas a identificar qué viene de tus emociones. La gente habla de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, según Romanos capítulo 12, versículo 2, viene de renovar nuestra mente a través de escuchar su palabra. Si no hay palabra, si no escucho su palabra, no hay renovación de mi mente, y si no renuevo mi mente, nunca caminaré en la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Quieres vivir la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios? Escucha a Dios. Toma tiempo escuchándolo a Él. Pasa tiempo con Él, con su palabra, conociendo su voluntad, recibiendo guía y dirección. Mira, hay cosas que Dios te va a hablar una vez y ya. Y ya. De repente te lo recuerdas si no lo has hecho y te lo habla otra vez y ya. En Génesis capítulo 12 creo que es donde aparece Dios hablándole a un hombre llamado Abraham. Y dice, y habiendo ya Dios hablado a Abraham, le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Al parecer Dios ya le había hablado antes, deja tu tierra y tu parentela. De hecho se lo había dicho al papá de él, y el papá de él llegó a Ur y le gustó esa ciudad y se quedó allí, y nunca se cumplió el plan en él. Pero ya Dios le había dicho a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Y Abraham se fue y dejó su tierra, pero no su parentela. Se llevó un sobrino que después fue un dolor de cabeza para él. Y Dios le dijo, déjalos. No, a medias, Señor. Bueno, como quieras. Como quieras. ¿No va a hacer un milagro en tu vida? Yo lo puedo hacer por mí. Como quieras, Señor. Dios nunca le habló, nunca le dijo, Dios, eso que vas a hacer con Agar y eso es una costumbre que no, vas a fallar en eso. No, Dios le dijo, voy a hacer esto, confía. No llegó insistentemente, pastor, es que si Dios no hubiera querido que yo lo hiciera, me hubiera hablado de nuevo. No, Él ya te habló y muy claro. Si hay que perdonar, perdonar. Si hay que soltar, soltar. Si hay que confiar, hay que confiar. Hay que aprender a confiar en el Señor. De hecho, escuchar la voz de Dios es lo único que va a permitir que en tu vida haya verdaderas y abundantes cosechas. Eso vienen de escuchar la voz de Dios, no vienen de otro lado. ¿Qué cosas nos alejan de escuchar la voz de Dios, de todo el bullicio que vivimos hoy? El afán. El afán. Y a veces el afán viene de nuestra procrastinación, a veces el afán viene de perder nuestro tiempo por todo el bullicio y hacerle caso a tanta tecnología y a tanta cosa que a ratos abruma un poco. Si no escuchamos a Dios, vamos a ser engañados fácilmente. Cualquier persona nos dice cualquier cosa y nos desviamos. Cuando no escuchamos a Dios,
Es que yo conozco de la gracia del Señor y alguien me dijo que la gracia era lo que Dios me da cuando yo peco, y entonces yo peco y rezo y entonces empato y que genial y recibo la gracia, y esa es la misericordia de Dios cada día, y te tergiversan por ese lado y tomas malas decisiones ya conociendo al Señor, que escúchame, te van a salir carísimas, porque antes tú tenías a Dios que te amaba, todavía tienes a Dios que te ama, pero antes, voy a decirlo así, eras como un buen amigo del club de Satanás. Pero cuando tú le dijiste a Jesús que sí, eres ahora un enemigo del club de Satanás. Y entonces el enemigo quiere sabotear tu vida, hacerte daño, hacerte tomar las peores decisiones en tu vida, ahogarte, estorbarte, destruir todo lo que Dios te da, hacerte todo el daño que pueda. Por eso no quiere que escuches la voz de Dios, para que tomes malas decisiones. Cuando no escuchamos la voz de Dios, vamos a tomar un montón de decisiones de acuerdo a nuestra naturaleza carnal. Sí, esa naturaleza que es la que nos lleva a pecar en todo, empezando por colocar nuestro ego por encima de nuestras opiniones, por encima de, inclusive por encima de la opinión de Dios, por encima de todo eso. Perdemos la vista de su plan, perdemos la vista de su voluntad. A veces hemos puesto sueños delante de Dios y como no vemos que se cumplan ya, porque Dios está terminando de armar todo, nos afanamos y no vale la pena, créeme, no vale la pena. No vale la pena experimentar consecuencias aquí en la tierra que no valen la pena. Por eso te digo, lo que has aprendido, practícalo. Y lo que ya conoces, hazlo. Lo que aún no sabes, apréndelo. ¿Hasta cuándo? Hasta que identifiques la voz de Dios en medio de todo el ruido y puedas decir, ese ruido no es la voz de Dios. La voz de Dios la puedo reconocer en mi vida y puedo reconocer que Él me está hablando y me está llamando para algo mucho mayor que todo el bullicio que hay allá afuera. De nuevo, te pongo tarea, igual que hace 8 días. Identifica la voz de Dios. ¿Qué es lo que te impide identificar? Identifica qué te impide identificar la voz de Dios. Examínate. Examínate, a ver, ¿por qué no estoy escuchando a Dios? Crecimos en una sociedad, la anterior a nuestra, de nuestros papás, no importa que tus papás tengan 50 o tengan 80 años, pero crecimos en una sociedad donde papás de repente estuvieron lejanos, donde de repente fueron muy positivos, te consintieron mucho, de repente te corrigieron mucho, qué sé yo. Pues la Biblia nos llama a honrar y nos dice que debemos honrar a nuestros papás. ¿Puedes identificar qué es lo que hace que no los honres? Porque escucha, la Biblia en eso me encanta. De todos los mandamientos, ese es el único que viene con una promesa. Honra padre y madre para que te vaya bien y tengas largos días de vida en la tierra. ¿Alguien quiere que le vaya bien? ¿Alguien quiere tener días donde el tiempo le rinda al máximo? Hay que honrar a los papás. Algunos de repente no conocen a uno de sus padres, a papá o a mamá. Algunos de repente, pues yo honraré a mi abuelita porque mi abuelita fue la que me crió, o una tía. Sí, hay gente de ese, hay gente que nos ha rodeado de eso. Dios ha sido bueno, a rodearnos de gente así. Pero cuando tú piensas en tu papá, tu mamá, ¿por qué no los puedes honrar? Porque ahí detrás de eso estamos perdiendo un montón de bendiciones. Y a lo mejor tú digas, pastor, usted lo dice porque pues usted creció con su papá y su mamá y aquí los vemos en la iglesia los domingos, y si ustedes tienen una familia, no creas, o sea, mis papás son los mejores papás del mundo, pero me traumaron tanto así que fui como a 4 encuentros, pero todavía hoy en día siendo los mejores papás del mundo. Mis papás son los mejores. El papá que me tocó es el mejor papá, mi mamá es la mejor mamá del mundo. Pero hoy en día yo tengo que identificar qué pensamientos en mí, no en ellos. Ellos tienen sus actitudes, ¿verdad? Ya de papás. Pero en mí tengo que identificar qué me puede llevar a no obedecer la palabra de Dios,
a no hacer lo que ya sé que debo hacer. Quiero que me vaya bien, quiero que le vaya bien a mis hijos. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Y es un ejemplo solamente que pongo allí porque sé que es algo en lo cual el enemigo trabaja muchísimo. Y lo pongo en mi vida. Sí, trabaja en eso en mi vida. Amo a mis papás. Por supuesto, eso no hay duda. Pero el enemigo pone muchas cosas en mí como, mira, están haciendo eso. Y pone cosas tan infantiles en mí que yo, espérate, yo no puedo abrazar eso. Entonces voy, cuento a mi esposita, voy, a veces, bueno, ya lo hice con mis pastores, pero como que, necesito ayuda, me está pasando esto. Pero necesito yo identificarlo. Clama a mí, llámame y yo te responderé. Señor, te llamo, ayúdame con esto, porque quiero aprender a escuchar tu voz, para obedecerla, para que me vaya bien. Hemos leído este pasaje de Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente para que te vaya bien y tengas éxito en todas las cosas. Ok, pero no nos hemos esforzado, por eso no nos va bien en todo. Nos va bien, de hecho nos va bien en la pereza que hacemos, por eso no tenemos lo que deberíamos tener, porque somos buenos perezosos. ¿Qué sé yo? Palabra nunca vuelve vacía. Y Dios siempre envía su palabra porque tiene algo muy claro. Dios quiere hablarte porque Él es el más interesado en bendecir tu vida.